El empresario italiano Lorenzo Bellini era famoso por su lana, su arrogancia y su desprecio total por los pobres. Una tarde fría de invierno, mientras cerraba su tiendota de lujo en el centro del pueblo, un mendigo viejo y sucio se le acercó para pedirle algo de comer. La reacción fue al tiro. Gritos, empujones, insultos. Lo corrió frente a todos como si fuera pura peste. Pero entre los que miraban estaba alguien más. Un frade de túnica marrón, cara tranqui y mirada que parecía leer el alma. Padre Pío, sin soltar palabra, se acercó al empresario y le pidió que lo acompañara. Con cara de incredulidad, Lorenzo lo siguió, sin saber que estaba a punto de meterse en el momento más transformador de su vida. Porque lo que Padre Pío le iba a mostrar, lo que le revelaría en esa iglesita chiquita y olvidada, no tenía precio, ni se compraba con millones. Quédate hasta el final, porque este encuentro no solo cambiará al empresario, te va a hacer ver la humildad, la dignidad y los milagros de otra manera. La lluvia caía suave esa tarde sobre las calles empedradas de San Giovanni Rotondo. Las campanas del convento de Santa María de las Gracias daban las 5 en punto, y el Padre Pío acababa de terminar sus oraciones frente al Santísimo. La iglesia estaba medio vacía, con algunos fieles rezando en silencio, cuando una escena bien injusta y desgarradora se desplegó justo enfrente de las puertas del templo. Delante de la tienda más famosa del pueblo, la Casa del Encanto, un empresario elegante de mediana edad, con traje negro impecable y mirada altiva, gritaba con furia a un anciano cubierto con harapos. El viejito, encorvado por los años y la miseria, apenas se podía sostener. Tenía los pies descalzos, la barba crecida y un rosario colgando del cuello desgastado. Había entrado a la tienda pidiendo un pedacito de pan, algo de abrigo o simplemente un gesto de compasión. Pero lo que le cayó encima fue el peso brutal del desprecio humano. «¡Lárgate de aquí, basura!», gritó el empresario, empujándolo con fuerza hacia la calle mojada. «No vuelvas a ensuciar mi tienda con tu presencia». Los clientes dentro de la tienda miraron en silencio, algunos con cara de incomodidad, otros bien pasados de onda. Nadie intervino, nadie le echó la mano. El mendigo se fue al suelo, mojado, lleno de lodo, con el rosario apretado entre sus dedos temblorosos. Nadie se detuvo a ver sus ojos, donde brillaba una tristeza antigua, profunda, como la de alguien que ya lo perdió todo, menos su fe. Padre Pío, que pasaba por la banqueta de enfrente rumbo al convento, se paró en seco al presenciar la escena. No dijo nada, no se acercó de volada, solo observó con unos ojos llenos de compasión y misterio. Hizo una señal de la cruz en silencio y siguió su camino. Aquello se le clavó como espina en el corazón. Esa noche, después del rosario de las 9, se arrodilló frente al altar mayor y lloró. No por el mendigo, no por el empresario, sino por todos los que ya no ven a Cristo en los rostros rotos por la vida. En su oración dijo: «Señor, que nadie pase por delante de mí sin que lo reconozca como tu imagen doliente». Y en ese momento, una brisa suave recorrió el convento, como si el espíritu respondiera con un susurro sagrado. Mientras tanto, en la casa del empresario se armaba un banquete privado. Amigos de negocios, socios con lana y políticos locales brindaban con vino caro, riendo sin pena. El empresario presumía con orgullo cómo había limpiado su tienda de mendigos y vagabundos. Uno de los invitados, sin embargo, no se reía. Era un joven sacerdote recién ordenado, invitado por cortesía. Con los ojos llenos de decepción, se quedó calladito y luego se retiró discretamente. En su interior, la imagen del viejito en el suelo no lo dejaba en paz. Al día siguiente, durante la misa de la mañana, pasó algo fuera de lo común. Padre Pío, como siempre, celebraba la Eucaristía con mucha devoción, pero justo antes de la consagración se detuvo, levantó la mirada y se quedó callado. Los fieles lo miraban con cara de sorpresa. Su rostro cambió. En sus ojos
apareció una mezcla de asombro y reconocimiento. Allí, en la última fila, estaba el mendigo, sentado derecho, con el rosario en las manos y la mirada fija en el altar. Pero había algo diferente en él. Su túnica era nueva. Su rostro, aunque arrugado y marcado por la vida, brillaba con una luz serena. Parecía otro. Después de la misa, Padre Pío pidió hablar con el anciano a solas. Nadie supo qué platicaron, pero esa misma tarde, el fraile mandó un mensajito escrito al empresario. El Señor quiere verte mañana. Te espera una verdad que no puedes ignorar. Al recibirlo, el hombre se burló. Lo tomó como una tontería de fraile viejo. Pero esa noche, algo lo puso nervioso. Tuvo un sueño raro. Caminaba por su tienda, pero todo estaba en ruinas. No había vitrinas, ni perfumes, ni ropa cara, solo sombras. Y en medio de esas sombras, el mendigo lo miraba con ojos llenos de fuego y misericordia. Se despertó sudando, con el corazón a mil. No pudo pegar el ojo. Cuando salió el sol, el empresario se puso su mejor traje y fue al convento. Caminaba con seguridad, pensando que todo sería nomás una advertencia simbólica, pero no estaba preparado para lo que Padre Pío le iba a soltar. Frente al altar, con el silencio pesando en el aire, el fraile no señalaría un error comercial, sino una verdad enterrada en el pasado, una que cambiaría todo lo que ese hombre creía saber sobre poder, dignidad y Dios. El empresario entró al convento como quien llega a un juzgado, con el pecho inflado, la mirada desconfiada y la cabeza llena de justificaciones. Sus manos estaban frías, no por el clima, sino por la inquietud que aún le traía el sueño de la noche anterior. Al cruzar las puertas de madera oscura, lo recibió un silencio profundo, como si las mismas paredes respiraran oración. Dos frades jóvenes lo guiaron hasta una salita chiquita junto a la sacristía. Ahí lo esperaba Padre Pío, de pie, con túnica sencilla y cara sin cambios. Sus ojos, sin embargo, eran un mar que lo veía todo. Sin alzar la voz, solo con un leve movimiento de cabeza, lo invitó a sentarse. El empresario, a regañadientes, obedeció. Por unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. El silencio estaba tan pesado que los crujidos de la madera bajo los pies parecían gritos. Hasta que Padre Pío, con suavidad pero firmeza, habló. «¿No reconociste a quien tocó tu puerta? ¿Y si te digo que no era un mendigo?» El empresario esbozó una sonrisa escéptica, casi burlona, pero no respondió. El frade siguió, con una mirada que atravesaba el tiempo. A veces, el Señor se disfraza de miseria para desenmascarar el orgullo. En ese momento, Padre Pío sacó de su túnica un objeto envuelto en un trapo viejo. Lo puso sobre la mesa. Al abrirlo, reveló una foto antigua, en blanco y negro, ya descolorida por el tiempo. El empresario se inclinó, curioso, y se puso pálido. En la foto estaba un joven con uniforme militar junto a un chamaco con ropa humilde. Detrás, un mercado viejo de la calle y al fondo una tiendita con un letrero antiguo, Don Fausto, Almacén General. El empresario reconoció la tienda. Era la de su papá, en tiempos de guerra. También reconoció al hombre de uniforme. Era su tío, pero el chamaco al lado le costó trabajo reconocerlo. Los ojos cansados del hombre intentaban negar lo obvio, hasta que cayó en la cuenta. Era él. Ese pequeño sucio, descalzo y con sonrisa inocente, era él mismo. Un tiempo olvidado, enterrado bajo capas de riqueza y vanidad. Un tiempo en que había pedido comida, y alguien, como ese mendigo, se la negó. «Tú también fuiste rechazado alguna vez», dijo Padre Pío, con voz baja pero firme. «Y sin embargo, no aprendiste a compadecerte. Has construido tu fortuna sobre el olvido de tu propia historia». El empresario sintió que el suelo se le venía abajo. Su cara sudaba, sus manos temblaban. Quiso hablar, justificar, decir que había luchado harto, que se merecía cada peso,
pero no salía palabra. La imagen del chamaco de la foto se le pegaba en la mente como herida abierta. Padre Pío, entonces, puso el rosario del mendigo sobre la mesa, junto a la foto. Este rosario fue tuyo antes. Lo perdiste cuando te llevaron al orfanato. Lo guardó alguien que te quiso en silencio y que murió esperando tu visita. El empresario se llevó la mano al pecho. El corazón le latía desacompasado. Recordó con dolor y claridad a una viejita que lo había cuidado por un ratito cuando era chamaco. Ella rezaba todos los días. Era pobre, pero compartía lo poquito que tenía. Un día le regaló un rosario. Lo perdió durante una huida. Nunca más supo de ella. Hasta ahora. Padre Pío se levantó y caminó hacia una ventana. Miró afuera y dijo: «El hombre que corriste ayer no vino a pedir limosna, vino a devolverte lo que tú habías perdido». El silencio volvió a llenar el lugar, pero esta vez era un silencio cargado de peso y revelación. El empresario se tapó la cara con las manos y empezó a llorar. No lloraba como quien siente culpa, sino como quien redescubre su alma después de mucho tiempo perdida. Las lágrimas le corrían por las arrugas de la vanidad, lavando cada capa de orgullo que había construido. Padre Pío no lo consoló, no hacía falta. Solo se acercó, le puso la mano en el hombro y dijo: «Hay dolores que sanan y hay recuerdos que son sacramentos». El empresario se arrodilló, ahí mismo, en el suelo de piedra fría, sin palabras, sin defensas, sin armaduras. Lloró como chamaco. Pidió perdón, no solo a Dios, sino a sí mismo, por haber olvidado quién fue. Padre Pío rezó en silencio. Y en ese momento, una paz sutil, casi imperceptible, llenó la sala. Al salir del convento, antes de irse, el empresario vio al mendigo bajo la sombra de un árbol, con los ojos cerrados, rezando. Se acercó, se arrodilló frente a él y, sin decir nada, le besó la mano. El mendigo solo sonrió. Era una sonrisa tranquila, como de quien ya sabía que ese día llegaría. Las campanas de la iglesia de San Giovanni Rotondo sonaban suavecito cuando el empresario, todavía de rodillas frente al mendigo, sentía que algo dentro de él se había quebrado. Pero no con violencia, sino con pura misericordia. Era como si todas las paredes que había construido alrededor de su corazón se estuvieran derrumbando, no por fuerza, sino por la verdad. El mendigo no dijo ni una palabra. Sus ojos cansados y humildes se encontraron con los del empresario con una serenidad que ponía los nervios de punta. Había ahí un perdón calladito. El tipo de perdón que no pide explicaciones, porque ya entendió el dolor antes de que lo confesaran. El empresario se levantó con dificultad, con las rodillas doliéndole más por la vida que había llevado que por el rato que estuvo arrodillado. Y luego, como hombre que regresa a casa, tras años perdido, caminó de vuelta a la iglesia. Padre Pío lo esperaba en la capilla lateral, frente a la imagen de la Virgen. Estaba sentado con un rosario entre los dedos y sus labios se movían en oración. Al verlo acercarse, no sonrió, pero en su cara había algo más fuerte: aceptación. El empresario se sentó junto al frade en silencio y por unos minutos ninguno de los dos dijo nada. El sonido del viento colándose por las rendijas, el leve tintineo de las cuentas del rosario y el olor a cera derretida creaban un ambiente sagrado donde el tiempo parecía no importar. Hasta que, con la voz quebrada, el hombre habló: «He construido imperios, pero no tengo a quién invitar a cenar. Tengo casas en 5 países, pero no sé en cuál me esperan con amor. Y he pagado a médicos, abogados, políticos, pero no he podido comprar la paz que siento ahorita». Padre Pío solo cerró los ojos, como quien confirma una verdad que el corazón ya sabía. Luego, sacó del bolsillo de su túnica un sobre chiquito amarillento. Era viejo, sellado con cera roja. «Esta carta fue escrita para ti hace muchos años.
por alguien que nunca dejó de rezar por ti. El empresario tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro, una carta escrita a mano, con letra fina y delicada. Era de Rosina, la mujer que lo había cuidado de chamaco. Hablaba de esperanza, de añoranza, de oraciones hechas por él todas las noches. Decía que creía que un día volvería, que se acordaría de quién era, y que, cuando pasara, no lo juzgaría, solo lo recibiría de vuelta como hijo. Las lágrimas regresaron, pero esta vez no eran de dolor, eran lágrimas de reencuentro, de redención. El empresario pegó la carta al pecho, como queriendo absorber cada palabra. Después de unos minutos, miró a Padre Pío y preguntó, ¿qué hago ahora? El frade sonrió suave, como quien ya esperaba esa pregunta. Empieza por volver a amar, a servir, a caminar descalzo, no con los pies, sino con el corazón. El empresario asintió en silencio, dejando que cada palabra se le grabara como sacramento. En los días que siguieron, algo increíble empezó a pasar. El empresario canceló citas, suspendió contratos, apagó el celular. Regresó a la ciudad donde nació. Caminó por las calles viejas, visitó el mercado antiguo, tocó los muros que aún guardaban ecos de su infancia. Encontró a gente que ya lo había olvidado y a otros que aún lo recordaban como el chamaco hambriento que sonreía aunque la panza le rugiera. En cada encuentro pedía perdón, no con discursos, sino con hechos. Ayudaba, abrazaba, escuchaba, como quien sabe que el tiempo perdido no se recupera, pero sí se puede redimir. Mientras tanto, en San Giovanni Rotondo, Padre Pío seguía con sus misas y confesiones, pero en sus momentos de oración siempre incluía el nombre de ese hombre. Sabía que la conversión de a de veras no es un solo acto, sino un camino, y que todo corazón que se abre a la verdad necesita la gracia para sostenerse. Y él sabía, ese corazón había cambiado. 2 semanas después, el empresario regresó. Era un hombre claramente distinto, no en ropa ni apariencia, sino en la mirada. Se sentó otra vez frente a Padre Pío y puso una cajita de madera sobre la mesa. Vendí una de mis propiedades. Con esta lana quiero abrir un comedor donde nadie será corrido. Padre Pío miró la caja, pero no la abrió. En cambio, puso la mano encima y dijo, entonces, el milagro ya pasó. Y en ese instante, ambos sabían. Ya no se trataba del mendigo, de la tienda o de una humillación pública. Se trataba de algo mucho más grande, de un alma que se reencontraba con su origen, de una herida que se volvía puente, de un hombre que al perder lo que sobraba, por fin encontraba lo esencial. La noticia del empresario transformado se esparció por la ciudad como un viento suavecito que acaricia las almas cansadas. Muchos no le creían, otros se reían con pura burla. Pero los que lo habían visto, con sus propios ojos, a ese hombre arrodillándose frente a un mendigo y luego regresando a la iglesia como penitente, esos sabían. Algo había pasado, algo que el dinero no podía comprar. Las puertas del nuevo comedor se abrieron discretito, sin ninguna inauguración lujosa ni discursos rebuscados. Un letrero chiquito decía nomás, aquí nadie es corrido. Y así fue como los pobres Nachali llegar, en silencio, en fila. Algunos bien desconfiados, otros con esperanza en los ojos, y el empresario, ahora con ropa sencilla, estaba ahí, sirviendo sopa, limpiando mesas, escuchando historias, como si nunca hubiera estado en otro lado en el mundo. Mientras tanto, en San Giovanni Rotondo, Padre Pío observaba de lejitos el desenlace de ese milagro calladito. Sabía que no todas las conversiones salían en los titulares, pero las que de a de veras cambiaban el alma. Esas transformaban el mundo a escondidas. Un día, después de la misa, recibió una visita sorpresa. Era la hija del empresario, una joven elegante pero con mirada inquieta.
traía una carta del papá. En ella pedía que Padre Pío orara por su hija, que había crecido entre lujo, pero se sentía vacía, desconectada, ahogada por expectativas y apariencias. La carta terminaba con un ruego. Ella no ha visto lo que yo vi, pero quiero que sienta lo que yo sentí, cuando te vi mirar al mendigo como a un rey. Padre Pío leyó la carta en silencio. Luego miró a la joven y dijo, ¿y tú? ¿Quieres sentir eso también? La muchacha dudó. Estaba acostumbrada a controlar todo, a no mostrar ni una pizca de debilidad. Pero algo en la presencia de ese frade, su paz, su firmeza tranqui, la desarmaba. Asintió con un leve movimiento de cabeza. Entonces Padre Pío la invitó a caminar con él hasta la sacristía. Ahí le mostró un crucifijo viejo de madera, desgastado por el tiempo y las manos de muchos penitentes. Este crucifijo lo han sostenido personas que perdieron todo, menos la fe. ¿Lo ves? No brilla, no es de oro, pero ha cargado más lágrimas que cualquier diamante. La muchacha tocó la cruz, sintió su aspereza y se echó a llorar. Por primera vez en años lloró sin esconderse, sin miedo a parecer débil. Lloró porque por fin sentía que alguien veía su alma, no sus ropas ni su apellido. Padre Pío le puso la mano en la cabeza y oró en silencio. Luego le dio un rosario chiquito de madera. Cuando no sepas qué decir, reza. Cuando no tengas a quien hablarle, reza. Cuando sientas que nada tiene sentido, reza con más ganas. Ella se llevó el rosario a los labios y con los ojos todavía aguados, prometió, lo haré. Esa misma noche, la joven fue al comedor de su papá. Llegó sin avisar. Lo vio sirviendo a un anciano de barbas blancas y manos temblorosas. Se quedó parada en la puerta mirando, y entonces el papá la vio. No dijo nada. Solo le sonrió con los ojos llorosos. Ella caminó hasta él y pidió un delantal. Hoy quiero ayudar yo también. En los días siguientes, padre e hija trabajaron juntos. Y algo increíble empezó a pasar. Los que comían en el comedor, Nachali verse como hermanos. No por sangre, sino por dolor, por fe, por esperanza. Había exadictos, viudas, chamacos abandonados, mamás solas, todos con historias de pérdida. Y ahora con algo en común, estaban siendo vistos, valorados, queridos. Uno de los momentos más chidos fue cuando entró una mujer bien viejita apoyada en una vara. Estaba sucia, con ropa rota, pero los ojos... los ojos tenían una luz que ninguna miseria podía apagar. El empresario la reconoció al tiro. Era Rosina, viva, envejecida sí, pero viva. La mujer que había orado por él todos los días de su vida. La que creyó cuando nadie más lo hizo. Se le arrodilló, le besó las manos y ella, con voz débil pero firme, dijo, «Te lo dije, el amor siempre regresa». Ese día, Padre Pío apareció de sorpresa. Llegó calladito, como siempre hacía. Y al ver esa escena, 3 generaciones unidas, no por lazos de sangre, sino por conversión, sus ojos se le llenaron de lágrimas. Se acercó despacito, los bendijo a todos y susurró, «Donde hay amor, siempre hay milagros». El atardecer caía suavecito sobre el barrio pobre, donde ahora se alzaba el comedor, no como un monumento, sino como un refugio. Las lámparas temblaban con una luz cálida, y desde adentro se oía un murmullo de risas, oraciones, cucharas chocando contra platos de loza gastada. Ese lugar, que antes era símbolo de soberbia y exclusión, se había vuelto un nido de esperanza. Padre Pío, sentado discretito en un banco de madera junto a una ventana, miraba el movimiento con cara de quien contempla una obra que no es suya, pero que conoce cada detalle. Había ahí un silencio que decía más que palabras. Era el silencio de los milagros de a diario, esos que no se anuncian, pero que redimen al mundo de adentro para afuera. Esa noche, algo especial estaba por pasar, sin anuncio, sin plan. Como todo milagro, de a de veras.
Un joven que había sido echado de su casa por sus propios papás, por el vicio, entró con pasos tímidos. Sus ojos escaneaban el lugar como buscando algún peligro escondido. Al fondo, el exempresario, ahora hermano de los necesitados, lo reconoció. Era su sobrino, un chamaco que evitaba mencionar por vergüenza, por coraje, por no saber cómo quererlo. Pero ahora sus pies se movieron sin pensarlo. Se acercó, lo abrazó, fuerte, sin exigir nada, sin preguntas. «Bienvenido a casa», murmuró. Y en ese abrazo algo se deshizo, algo que el dinero no curaba, pero que el perdón liberaba. La hija, que ahora organizaba los horarios y tareas de los voluntarios, se acercó y vio en los ojos de su primo la misma angustia que ella misma había cargado por años. Tomó su mano y lo llevó a una mesa. Se sentaron juntos. Él lloraba en silencio, mientras ella solo lo escuchaba. En otro rincón, Rosina, la viejita que el empresario creía muerta, cosía pañitos de cocina con versículos bíblicos bordados a mano. Al saber que el joven era sobrino de quien ahora llamaba hijo espiritual, sonrió y dijo: «Dios tiene sus modos, y cuando menos lo esperas, junta lo que se separó con la suavidad de una mamá». Mientras tanto, Padre Pío se levantó del banco y caminó hasta el altar improvisado en un rincón del comedor. Ahí, una imagen sencilla de la Virgen y un crucifijo de madera estaban rodeados de flores silvestres traídas por los mismos vecinos. Padre Pío se arrodilló, oró en silencio y luego se volvió hacia los que lo miraban. No hay corazón tan duro que el amor no pueda tocar. No hay riqueza que le gane a la compasión. No hay herida que no se cure con el perdón. Todos estaban callados, algunos con lágrimas en los ojos, otros agarrándose de las manos. En ese momento, el joven recién llegado se levantó, sacó del bolsillo una medallita chiquita que su abuela le había dado de chamaco, y que guardó incluso en los peores días, y la puso a los pies del crucifixo. «No sé rezar como ustedes, pero quiero aprender». Fue como si una onda de luz llenara el lugar. Las velas parecieron brillar más fuerte. El aire se sintió ligero, y todos supieron, sin decirlo, que ese lugar era santo. Padre Pío se acercó al joven, le puso las manos en la cabeza y dijo: «Ya empezaste cuando pediste. Dios escucha a los que tienen hambre de cielo». Luego se dirigió a la puerta. Antes de salir, miró a todos y dejó una última frase. «Recuerden, donde hay un corazón roto, ahí quiere entrar el cielo». A la mañana siguiente, cuando el comedor abrió sus puertas como siempre, Padre Pío ya se había ido. Nadie lo vio salir, pero sobre la mesa principal había un papelito bien dobladito con un rosario sencillo encima. La carta decía: «No construyeron solo un comedor, levantaron un altar en medio de los escombros del orgullo. Aquí se sirve más que comida, aquí se sirve esperanza». Desde entonces, el comedor empezó a ser conocido no solo como refugio de los pobres, sino como el refugio del milagro. Y muchos llegaban de lejos, no por fama ni por caridad fácil, sino porque ahí, entre la sencillez del pan y el abrazo, la presencia de Dios se sentía casi a la vista.